Hola a todos, soy la licenciada Lebrero Araceli, docente de técnica dietética. Hoy vamos a ver la unidad número 2, procedimientos en la elaboración de alimentos. La bibliografía para esta clase es el capítulo 1 del libro Técnicas del manejo de los alimentos de Rita Garda y Alimentos, Introducción Técnica y Seguridad, capítulo 1 de Roxana Medin y Silvina Medin. Los procedimientos son operaciones unitarias que se realizan para la obtención de un sistema alimentario, con la finalidad de que cada ingrediente que forma parte del sistema alimentario tenga una adecuada preparación. Los procedimientos que vamos a ver son mecánicos, físicos, químicos y biológicos. Dentro de las operaciones mecánicas tenemos el lavado, el cual es una operación de limpieza cuyo objetivo es eh, extraer todo lo que pueda traer el alimento, como tierra, insectos, eh, algún pelo, eh, puede en algunos casos estar contaminados con si estuvo caminando algún roedor o algún animal, ¿sí? Cualquier contaminación que pueda tener el alimento. Entonces, mediante el lavado con agua potable, bajo un chorro de agua, se garantiza la inocuidad del alimento. Por otro lado, tenemos la subdivisión, cual puede ser simple o con separación de desechos. En el caso de una subdivisión simple, los alimentos se dividen sin separar desechos. El objetivo es reducir el tamaño de los alimentos. Dependiendo el objetivo buscado, es el tamaño que tendrá esa reducción, digamos, esa subdivisión. Y la subdivisión con separación de desechos es cuando se separa una parte del alimento, sea comestible o no. La subdivisión simple tiene como objetivo dividir los alimentos en trozos más pequeños para lograr mejorar el aspecto y la presentación del sistema alimentario, mejorar la digestibilidad del alimento y aumentar la relación superficie-volumen. Este aumento de superficie-volumen puede servir, por ejemplo, en los tiempos de cocción, porque a mayor relación superficie-volumen, menor tiempo de cocción. Entonces, imaginemos, en este caso, cocinamos una papa. Entonces, esa papa, vamos a poner dos papas a cocinar. Una pelada entera en agua hirviendo y otra del tamaño parecido, cortada en pequeños cubos, la vamos a poner en agua en ebullición. De esas dos papas, la número 1 requiere mucho más tiempo de cocción que la segunda, porque en una papa cortada en cubos, todas las caras de cada uno de los cubos está en contacto con el agua. Entonces, la transferencia que va a recibir de calor va a ser mayor porque los trozos son más pequeños, va a tener más cantidad de calor. Entonces se aumenta la relación superficie-volumen, disminuyendo el tiempo de cocción. Dentro de estos tipos de subdivisión tenemos el cortado, el picado y el triturado. Como verán, hablamos siempre de subdivisión en distintos grados. El rallado y el pisado. Dependiendo del objetivo del alimento en ese sistema alimentario, será el grado de subdivisión que tenga. Dentro de la subdivisión con división de partes,
tenemos tres tipos distintos. Alimento sólido-sólido, un alimento sólido con un líquido y subdivisión de dos líquidos. En la separación de sólidos-sólidos vamos a hablar de el cortado, que es una técnica que requiere una superficie cortante y se separan las partes desechables como el hueso, la grasa de la carne, el tronco duro de hortalizas como por ejemplo el tronco del brócoli. Vamos a hablar del pelado cuando se separa la cáscara del alimento, ya sea utilizando un utensilio cortante como puede ser el pelapapa para pelar una papa o una batata, un cuchillo o manualmente cuando pelamos, por ejemplo, la banana, una mandarina, un huevo duro. El tamizado es una separación de sólidos pulverizados. El tamiz es un filtro de pequeños orificios por donde pasamos un sólido, por ejemplo, la harina, para que a través de ese tamiz caigan las partículas de menor tamaño y queden retenidas las partículas de mayor tamaño. Por otro lado, tenemos el friccionado, que es una fuerza de fricción, por una fuerza de contacto. Entonces, por ejemplo, el arroz pulido se pone en una máquina donde es prensado y movido, entonces se genera una fricción entre los mismos granos y así se extrae restos del salvado o de su pericarpio para obtener el arroz pulido. Las papas también, cuando las pasamos por una peladora, es a través de una fuerza de fricción eh, por, unos, eh, por unas superficies que tiene la peladora. Y el molido que se utiliza para triturar granos y separar los distintos componentes del grano. Por ejemplo, en, la, en, la, en el molido del grano de trigo, para formar harina de trigo, se muele y además va pasando por un tamiz donde se van separando distintos residuos sólidos. En la separación de sólidos líquidos, vamos a hablar de un exprimido donde se separa el líquido, por ejemplo, de una naranja, de la cáscara y de la pulpa, que sería su parte sólida. El filtrado, que es la separación de las partículas sólidas al pasar un líquido a través de un filtro. Por ejemplo, podemos hacer un té en hebras, lo pasamos a través de un filtro de acero inoxidable, donde quedarán retenidas las hebras y por otro lado tendremos la infusión, o puede ser un café a través de un filtro. El colado, por ejemplo, al cocinar una pasta, pasamos el sistema alimentario que tiene como componentes la pasta más el agua de cocción. En el colado se separa el líquido de la pasta. El espumado, que es un filtrado que se realiza en la superficie de los alimentos para extraer partículas sólidas. Y el centrifugado, que es una técnica que requiere una fuerza centrífuga, o sea, es una fuerza que va desde el centro hacia afuera, hacia el exterior, y con esa fuerza las partículas sólidas que estén retenidas en el líquido serán expulsadas. Como es el caso de la leche, que la leche es líquida, pero tiene la grasa en forma de gotas, que serían esos sólidos, y al someter a la leche a una fuerza centrífuga, las gotitas de grasa sólidas son desprendidas y es lo que
se forma luego la crema de leche. El sedimentado es una separación de sólidos y líquidos por diferencia de densidad. Por ejemplo, cuando tomamos un café y abajo observamos al finalizar la taza de café que abajo queda lo que llamamos comúnmente la borra del café, que son estos sólidos que sedimentaron y quedaron en el fondo de la taza. O también puede ser como os muestra en la imagen, eso es un decantador, un sedimentador de vinos, donde en esa partecita de abajo más angosta se van a sedimentar los sólidos para lograr una mejor calidad. Y el cascado, que es la separación del huevo crudo de la cáscara. En la separación de líquidos, son dos líquidos que están juntos, pero pues se pueden juntar por agitación, se pueden mezclar, pero al estar en reposo, los líquidos van a ir decantando los de mayor densidad. Como por ejemplo, cuando tenemos una vinagreta donde tenemos aceite y vinagre juntos, que parecen que forman un mismo sistema o que están bien juntos, pero cuando lo dejamos en reposo tienden a separarse, siendo el aceite para abajo y el vinagre para arriba, o el aceite y agua. Muy bien, ahora pasamos a los procedimientos de unión, que son operaciones mecánicas que pueden realizarse de forma manual o de forma industrial. Mejora el aspecto de los alimentos, mejorando la digestibilidad y sin modificar el estado sanitario. Y volviendo un paso para atrás, a subdivisión, cuando hablamos de subdivisión simple, no se modifica, no hay modificación del estado sanitario del alimento, y sí hay modificación del estado sanitario en una subdivisión con separación de partes. Bien, retomando, dentro de unión tenemos lo que es mezcla, batido, amasado, empanado y rellenado. El objetivo es obtener una distribución uniforme entre alimentos que sean capaces de unirse entre sí. Son miscibles. Por ejemplo, tenemos el agua y la leche que son miscibles, entonces los vamos a mezclar y no van a separarse. Un líquido con un sólido no soluble como la harina y la leche, y dos sólidos pulverizados como la harina y el polvo de hornear. Los factores que determinan que el grado de mezclado de los alimentos es la forma, densidad y tamaño de cada alimento, la tendencia de los materiales para formar agregados, el contenido acuoso y las características superficiales de cada sustancia. Ahora, para hablar de batido, cuando hablamos de batido, también es una mezcla, pero es una mezcla que se realiza a través de movimientos sinérgicos, con movimientos con energía, para poder lograr la unión de alimentos que no son espontáneamente miscibles entre sí. Por ejemplo, líquidos no miscibles como el aceite y vinagre, necesitamos batirlos con fuerza para lograr la unión de estos alimentos, que es momentánea, que como vimos anteriormente, por decantados, en reposo por decantados se van a separar. Un sólido no soluble con un líquido, por ejemplo, agua y harina. Dos sólidos no pulverizados como el azúcar y la manteca. Un gas y un líquido, y en este caso lo vamos a ver a lo largo del año. Una espuma de clara de huevo, por ejemplo, la clara de huevo es el medio líquido y el gas es el aire que incorporamos a través del batido.
Entonces, para el batido vamos a requerir un batidor que puede ser manual o una batidora que tenga fuerza para lograr esta unión. Eh, esa unión a través de un batido tiene una explicación molecular que vamos a ir viendo más adelante. El amasado como vemos se hace con las manos, en este caso podemos realizarlo manualmente y en grandes cantidades cuando la masa es de gran volumen existen las amasadoras y se amasa para lograr la unión de distintos componentes. Y en un amasado lo que estamos entregando energía al sistema. Y vamos mediante movimientos de estiramiento, volvemos a juntar, estiramos, volvemos a prensar, estiramos. Lo que logramos es cambios moleculares que explican la formación de cada una de las masas. La masa es un producto blando, espeso y consistente. Entonces, vamos, por ejemplo, desde levadura, agua, sal y harina, que son ingredientes completamente distintos, a través de una primera mezcla y luego un amasado, obtenemos un producto homogéneo. El empanado o enharinado es un alimento que cubre al otro. Por ejemplo, cuando hacemos una milanesa, tenemos la carne que luego es cubierta por un huevo y luego es cubierto por una empanada. Rellenado, que es un alimento que contiene a otro. Y también tenemos operaciones de subdivisión y unión que se generan simultáneamente. El ejemplo es el licuado, donde tenemos por un lado la subdivisión de la fruta, por ejemplo un licuado de tutti frutti donde tenemos banana, frutilla y durazno. Nosotros no ponemos en la licuadora todo junto, no ponemos el durazno entero, sino que el durazno primero lo pelamos, donde tenemos una subdivisión con separación de parte, sacamos el carozo y luego lo colocamos dentro de la licuadora para que sea triturado, pero a la vez agregamos una taza de leche para que sea unida a ese durazno, banana, frutilla, el alimento que sea. Entonces, simultáneamente están ocurriendo operaciones de subdivisión y unión. Muy bien, comenzamos ahora con el segundo tipo de procedimientos, que son los procedimientos físicos. Y dentro de estos tenemos la cocción, el enfriamiento, la congelación y deshidratación. Las operaciones físicas de cocción y refrigeración son operaciones que tienen gran relevancia en lo que respecta a las condiciones higiénico-sanitarias de los alimentos, garantizando la inocuidad de los alimentos. Durante la cocción tenemos el calor, que es esta energía, esta temperatura, es el aumento de la temperatura que destruye las bacterias y microorganismos. Y por otro lado, el frío, que disminuye la proliferación. Entonces, ambas operaciones tienen relevancia, como decía, en la inocuidad del alimento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de cocinar los alimentos? Por un lado, disminuir la consistencia, y vamos a pensar en una papa cruda y una papa cocida, la consistencia, cómo disminuye a través de la cocción, facilitar la digestibilidad por distintas transformaciones que van a ocurrir dentro del alimento, como el ablandamiento de las paredes celulares,
cambios moleculares, la desnaturalización proteica, que también va a facilitar la digestión de las proteínas, asegurar condiciones óptimas sanitarias para lograr la inocuidad del alimento, mejorar sabor y color, y también podemos transformar un alimento líquido en un gel. Y refrigeramos para retardar la maduración de las frutas, aumentando la vida útil, reducir la acción de los microorganismos presentes en los alimentos, endurecer, por ejemplo, el gel, o sea, la gelatina, y aumentar la viscosidad de los postres. Esos son algunos de los objetivos de estas operaciones. En la cocción es un fenómeno mediante el cual se tiende a establecer un equilibrio térmico entre dos cuerpos o distintos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas, siendo siempre el cuerpo de mayor temperatura el que disipa o irradia o transfiere el calor hacia el otro cuerpo en busca de este equilibrio térmico. El calor se transfiere y vamos a ver distintas formas de transmisión de calor que se relacionan con la cocción de los alimentos. La convección, la conducción y la radiación son las formas de transmisión por las cuales el calor va a llegar al alimento y así vamos a lograr la cocción. Se pueden utilizar de manera individual o combinadas en un mismo sistema. Entonces, respecto a las formas de transmisión de calor, vamos a comenzar a hablar de la convección, donde el calor se transmite por convección a través de un fluido. Este fluido puede ser agua, aire o lípidos. Cuando hablamos de agua, pensamos en una papa cocida por hervor, donde tenemos una olla la cual es puesta sobre una hornalla, que es la fuente calórica, y este agua comienza a aumentar su temperatura. Al introducir el alimento en ese agua, el agua, como está más caliente, va a transmitir el calor hacia el alimento. A su vez, dentro del agua se van a generar las corrientes de convección, porque el agua que está en la parte inferior de la olla y es la que está en contacto directo con la base, que es la fuente calórica, se va a calentar más rápidamente que la fase superior. Entonces, va a disminuir la densidad y va a ascender. Y el agua que está en la parte superior va a ir hacia abajo porque al tener una densidad más alta. Y así se van a generar las corrientes de convección desde el agua que baja y el agua que sube. Lo mismo va a pasar, también se van a generar las corrientes de convección a través del aire. Y cuando hablamos del aire, vamos a hablar de una papa cocida al horno, donde el horno contiene aire confinado, ¿sí? Está encerrado, y este aire va a ser calentado desde la fuente calórica, que va a calentar la placa que contiene la papa, y a la vez va a haber aire generando corrientes de convección alrededor del alimento y va a transmitir ese calor hacia el alimento. Y por último tenemos la convección a través de los lípidos y vamos a hablar de una fritura donde el aceite sometido a calor va a aumentar su temperatura, se va a fusionar en el caso de, puede ser que hablemos de manteca, puede ser que hablemos de grasa sólida, la grasa vacuna, o puede ser que hablemos de un aceite, ¿sí? Que es líquido a temperatura ambiente, y al someterlo al calor va a aumentar su temperatura y también va a generar las corrientes de convección por cambios de densidad. De estos tres medios,
el mejor conductor de calor, el que mejor transmite el calor es el lípido, porque los aceites alcanzan temperaturas de 190, 200 grados, 220. En cambio, el aire puede llegar hasta 100 grados centígrados y el aire, si bien alcanza temperaturas altas, de todos modos, el mejor conductor son los lípidos. Entonces, tenemos que saber que se generan las corrientes de convección a través de una disminución de densidad por aumento de temperatura, donde la fase fría se va a dirigir al fondo y las fases del fondo se van a dirigir hacia la parte superior. Y se transmite el calor del medio, o sea, ya sea agua, aire o lípido, hacia el alimento que menor energía va a tener en busca de un equilibrio térmico. Entonces aquí vemos una olla puesta al fuego con agua, se generan las corrientes de convección desde la parte inferior hacia la parte superior. Otra forma de transmisión de calor es la conducción. La conducción es por contacto directo, de molécula a molécula. Y aquí vamos a pensar en un bife cocido a la plancha, donde la transferencia, o sea, son dos objetos de diferentes temperaturas, ¿sí? Porque la plancha es apoyada en la fuente calórica, se calienta y va por contacto directo hacia el bife y comienza a conducirse el calor desde la parte del bife que está en la plancha hacia el interior del alimento. Por eso la cocción es desde afuera hacia adentro. En los casos de conducción en los casos de transmisión de calor por conducción, se genera deshidratación superficial, generando productos de tostación que inciden positivamente en las características organolépticas de los alimentos. Bien, bueno, aquí tenemos una imagen de lo que es la conducción de calor, molécula a molécula, desde el lado que más temperatura tiene, se transmite hacia el extremo con menos temperatura, en busca siempre de un equilibrio térmico. Bien, ¿qué pasa dentro de una olla? Dentro de una olla tenemos dos formas de transmisión de calor. Por un lado, las corrientes de convección del agua en ebullición y por otro lado, la conducción del calor desde la base en la olla que pasan por conducción al líquido que está en contacto directo con la base de la olla. Y por último tenemos la radiación y dentro de la radiación tenemos, según la forma de energía, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. La radiación ionizante en general no se utiliza no se utiliza para la cocción, sino que es utilizada para esterilizar alimentos porque estas formas de energía es una forma de energía en la cual se inyectan iones en el alimento o sistema alimentario, eliminando así todo microorganismo patógeno y también se logra inhibir la germinación y aumentando la vida útil de los alimentos. Y las formas de energía no ionizante son las ondas eléctricas, las microondas y las ondas infrarrojas. Las ondas infrarrojas son las provenientes de la combustión de gas, carbón o leña y es la que vemos cuando cocinamos en una parrilla, donde tenemos una fuente calórica que es el carbón, calienta el aire
y estas ondas de esta radiación, se produce una radiación desde la fuente calórica hacia el alimento, que en realidad se combina también con corrientes de aires que también aumentan su temperatura. Entonces, esta radiación infrarroja llega a la superficie del alimento y luego llega por conducción hacia el interior del alimento. Vemos cómo se combinan las distintas formas de transmisión del calor. Y las ondas eléctricas, vamos a pensar en un horno eléctrico que genera un calentamiento de aire a través de las ondas producidas a través de la electricidad. Respecto al en lo que respecta al calentamiento por microondas, es una unidad electrónica donde se generan ondas electromagnéticas, por lo que los alimentos cocidos no están expuestos al calor directo. Los hornos son fabricados con magnetrones. Vamos a ir a la imagen. El magnetrón está ubicado en la parte superior y este magnetrón es la unidad que genera las ondas electromagnéticas. Y a su vez hay un ventilador que distribuye las microondas por todo el receptáculo. Las microondas son atraídas por las moléculas que tienen carga, que son las moléculas que componen el alimento, como por ejemplo las moléculas de agua, que son bipolares. Esas moléculas atraen a las microondas, así como también las moléculas de carga de los hidratos de carbono, de las proteínas y las grasas. Entonces atraen las microondas y penetran en distintas partes del alimento. Acá no hay cocción desde afuera hacia adentro ni desde adentro hacia afuera unidireccional, sino que las microondas, como son atraídas por estas moléculas, llegan en distintos puntos del alimento. Por eso es el sistema más rápido de cocción o de calentamiento. Penetran entonces en el alimento y estas microondas al penetrar generan la agitación de las moléculas y se comienza a generar una fuerza de fricción, ¿sí?, de agitación entre molécula y molécula, aumentando la temperatura así de toda la materia, o sea, de todo el sistema alimentario. En este caso, solo se verán atraídas por las moléculas del alimento y no por las moléculas que componen la masa del recipiente. Entonces, los recipientes no reciben microondas, sino que el recipiente, si nosotros cuando vamos a sacar el sistema alimentario del microondas notamos que está caliente, es porque se transfirió calor desde el alimento hacia el recipiente por conducción. Entonces, bueno, el alimento se cocina de manera pareja, sin pérdidas por deshidratación, y en este caso no hay formación de costra porque no hay deshidratación en la superficie. Y respecto a los nutrientes, tiene menos pérdidas porque al no cocinarse en agua no hay pérdidas por disolución como de pérdida de vitaminas hidrosolubles o de sales. Y a su vez, hablando de los materiales, hay materiales que son aptos para microondas y hay materiales que no lo son. Por ejemplo, el vidrio, la porcelana, hay plásticos que son aptos, los platos de este producto melamina son aptos, y lo que no es apto es el metal, ya que produce una refracción de la microonda y la microonda vuelve al magnetrón produciendo, pudiendo llegar a producir la ruptura, que son esos chispazos que escuchamos cuando, por ejemplo, pusimos una taza y nos olvidamos de sacar la cucharita. Y respecto a esto, piensen que
Yo les decía que las moléculas de agua son las que atraen a las microondas por esta carga bipolar. Entonces, los alimentos que tienen mayor contenido acuoso son los alimentos que van a requerir menos tiempo para cocinarse. Bueno, ahora vamos a ver las modificaciones que se realizan en los alimentos a través de la cocción. Y estas modificaciones van a ser modificaciones físicas, volumen, color, consistencia y sabor, y modificaciones químicas como proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Respecto al volumen, vamos a pensar, por ejemplo, que va a aumentar en la cocción de cereales y como el arroz por la absorción de agua. Piensen que si nosotros cuando cocinamos arroz triplica su tamaño, esto es un aumento de volumen, es un cambio físico, el cual lo podemos observar a simple vista. Está generado por la absorción de agua, la cual se une hacia las moléculas de amilosa y amilopectina. Las frutas desecadas también tienen la capacidad de absorber agua y también aumentan su volumen. En cambio, vamos a tener una reducción de volumen cuando cocinamos, por ejemplo, carnes o verduras. La carne en el procedimiento de cocción va a presentar una pérdida de agua, una pérdida por deshidratación y por lo cual disminuye su volumen, y también puede presentar pérdida de grasa por goteo, por fusión, pues se funde la grasa y pasa al medio de cocción, presentando también una reducción. Y los vegetales también reducen su tamaño, y aquí podemos pensar en un atado de acelga. ¿Qué pasa cuando después de lavarlo correctamente, lo colocamos en una olla de agua hirviendo? Vemos cómo reduce notablemente el tamaño. Respecto al color, depende de la naturaleza del alimento y del sistema de cocción elegido. Pensemos entonces en un bife cocido a la plancha o en un bife cocido por hervor. Cuando volvamos a la cocina ya lo vamos a ver. El bife cocido a la plancha va a presentar productos de tostación, el color va a ser distinto y también va a tener otro aroma debido a esos productos de tostación. Y en cambio, un bife, si lo cocinamos en agua por ebullición, vemos que se torna de un color grisáceo, parejo y sin formación de productos de tostación. La consistencia va a disminuir. Pensemos en una papa cruda y una papa cocida. La consistencia que presenta, cómo disminuye debido al ablandamiento vegetal y a la hidratación de las moléculas de amilosa y amilopectina, cómo disminuye la consistencia. Entonces disminuye cuando cocinamos el arroz, también le disminuye la consistencia, disminuye cuando cocinamos frutas, verduras. Y en cambio va a aumentar, por ejemplo, cuando cocinamos un huevo, el huevo crudo, que es líquido, aumenta la consistencia y obtenemos el huevo duro, que se produce por la desnaturalización y coagulación de las proteínas, que son procesos que vamos a ir viendo. Y la consistencia también va a aumentar en las carnes. También, bueno, vamos a tener distintos cambios en los sabores de los alimentos. Respecto a los cambios químicos, las proteínas van a sufrir desnaturalización y coagulación proteica. Vuelvo al ejemplo del huevo, el huevo duro con una proteína coagulada. Lípidos que se van a fundir
los hidratos de carbono, por ejemplo, cuando ponemos azúcar en un recipiente y lo llevamos a fuego para hacer caramelo, como de su estado sólido se funde y además cambia también su color, formando el caramelo. Y las vitaminas se van a ver afectadas, más que nada las vitaminas termolábiles, por los cambios que se van a producir en los enlaces y en las formas moleculares. Continuamos con los métodos de cocción, los diferentes tipos y usos, los cuales van a ser de acuerdo al objetivo que persigamos en el sistema alimentario. La aplicación será según cómo sea el calor. Entonces vamos a tener medio húmedo o acuoso, medio seco o una cocción mixta. En el medio húmedo o acuoso podemos nombrar el blanqueado o escaldado, el cual requiere agua en ebullición y es una cocción incompleta en agua porque no perseguimos el objetivo de cocinar, sino que el objetivo es inactivar enzimas y reducir la carga microbiana para que el alimento pueda ser frisado. Esto se usa para hortalizas o frutas, donde le damos esta cocción incompleta y así los llevamos a freezer para que luego pueda ser utilizado. Así estamos aumentando la vida útil del alimento. Por hervido, aquí esta es una cocción completa del alimento con agua en ebullición. Sabemos que el agua alcanza 100 grados centígrados. Luego pasa a su estado gaseoso. Y también tenemos el fuego lento. El fuego lento se utiliza para cocciones de baja temperatura, no llegan a 100 grados, no se hace hervir el agua. Y lo vamos a utilizar, por ejemplo, para salsas con mucho tiempo de cocción, donde necesitamos que no pasarnos de calor en la base de la olla, evitando así que se queme y logramos que la cocción sea eh, prolongada para acentuar sabores. Vapor a presión normal, como la vaporera, donde se utiliza una pequeña cantidad de agua y este agua comienza a generar vapor por aumento de la temperatura. Este vapor supera los 100 grados y cocina los alimentos por transmisión del calor. Esta técnica sirve para conservar los sabores, ya que no hay pérdida por disolución. Y vapor a presión elevada se genera con una olla con agua en ebullición cerrada herméticamente, generando un aumento de la presión dentro de la olla, aumentando así la transmisión del calor, disminuyendo los tiempos de cocción. Cuando hablamos de medio seco o medio no acuoso, podemos nombrar al aire, que puede ser libre, como la parrilla, como vimos anteriormente. La parrilla es la fuente calórica, que es el carbón, calienta el aire y este aire transmite el calor hacia el alimento. Y el aire también puede ser confinado a través de corrientes de convección generadas dentro del horno. Transmisión en medio seco desde la fuente hacia el alimento por contacto, por ejemplo, el bife a la plancha, y puede ser también un medio lipídico. Si bien no se confundan en pensar una fritura, por ejemplo, que vemos el aceite en estado líquido, pero no contiene agua. Entonces,
no se confundan, no es un medio acuoso la cocción por baño de fritura, sino que es un medio seco donde el líquido, donde el lípido es el medio de transmisión del calor. Y podemos hablar de un salteado donde la cantidad de aceite es menor y va en la base del recipiente, y una fritura donde el alimento se embebe en esa fritura. El baño de agua, conocido como baño María, es para o calentar alimentos o para cocinar en pastelería, por ejemplo, cremas con alto contenido de huevo, como la crema pastelera, donde requerimos que no llegue contacto directo del calor, transmisión directa del calor, para evitar la coagulación de las proteínas del huevo. Si hacemos una crema pastelera, por ejemplo, en una cacerola a fuego directo, deberíamos estar revolviendo continuamente, porque ese calor directo se llega directamente a la clara, la desnaturaliza y la coagula, y en la crema pastelera tendríamos pedacitos de clara blanca. Eso es porque recibió el calor directo a altas temperaturas. Entonces, el baño de agua es un recipiente que contiene el sistema alimentario metido en otro recipiente más grande con el agua, que no debe estar en ebullición. También es el método utilizado para derretir chocolate a baja temperatura, para que el chocolate se funda de manera lenta, evitando que el chocolate se queme. Bien, ahí vemos distintos tipos, ¿sí? Vemos una fritura, la parrilla, el espiedo, donde tenemos eh, el aire, ¿sí? Y además o sea, es el aire libre más las radiaciones infrarrojas, la plancha por contacto directo, el horno confinado y el baño María, el chocolate. Y la cocción mixta es un sistema donde se combina un medio seco, comenzando por un salteado generalmente, para generar productos de tostación en los alimentos, y luego se agrega un caldo y se genera ahí el medio húmedo de cocción para finalizarla. Muy bien, decíamos que dentro de los procedimientos físicos teníamos la cocción por un lado y el enfriamiento por el otro lado. Y cuando hablamos de enfriamiento, hablamos de una transmisión de calor desde un cuerpo caliente hacia el exterior, que se encuentra más frío, o sea, con menos temperatura. La finalidad del enfriamiento es la conservación del alimento y por ende un aumento de la vida útil, ya que a menor temperatura se disminuye la actividad enzimática y se disminuye la velocidad de reproducción microbiana. La temperatura ideal de refrigeración es de 0 a 5 grados centígrados. No es conveniente colocar los alimentos a mayor de 20 grados centígrados, ya que perjudica otros productos almacenados en la heladera. Bien, y vamos a hablar ahora de la velocidad de enfriamiento de los alimentos, porque es un punto crítico y es un punto que toma importancia en las instituciones donde los volúmenes cocinados son volúmenes grandes. Entonces es un punto crítico de control. La velocidad de enfriamiento, primero, antes que nada voy a explicar que tenemos un rango de temperatura seguro y un rango de temperatura del cual no es seguro, o sea que es un rango de temperatura de peligro, que va desde los 20 grados a los 60 grados. De los 20 a los 60 es el rango de temperatura a la cual se genera la
reproducción bacteriana a mayor velocidad, o sea, la mayor descomposición del alimento. Por debajo de los 20 grados, esa actividad microbiana comienza a disminuir y casi se frena a partir de los 5 grados centígrados. Por encima de los 60-65 grados se destruyen las bacterias y los agentes patógenos. Por eso son las zonas seguras y entre 20 y 60 la zona de peligro. Entonces es importante esta velocidad de enfriamiento en un alimento cocido. ¿Cómo hacemos para bajar su temperatura de 80 grados, por ejemplo, a 3 grados para lograr una conservación segura? Entonces, esta velocidad va a depender del volumen del alimento. Vamos a pensar en el ejemplo del relleno de empanadas. Estamos en casa, tenemos una amiga a comer y vamos a hacer una docena de empanadas con 250 gramos de carne. Lo vamos a cocinar en la mañana para cocinar las empanadas a la noche. El volumen de 250 gramos de carne picada hecho un relleno es un volumen que lo extraigo del fuego, lo dejo un ratito a temperatura ambiente para que baje la temperatura y tal vez a la media hora ya está en menos de 20 grados y puedo ponerlo en la heladera sin ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando las empanadas son para el menú del régimen general del hospital, donde tenemos que preparar 200 raciones? En lugar de utilizar 250 gramos de carne, vamos a utilizar 60-70 gramos de carne. Entonces, el volumen del alimento a enfriar incide directamente en la velocidad. Para esto se debe fraccionar el alimento cocido, o sea, el relleno de empanadas lo vamos a fraccionar en distintos recipientes, tratando de que sean envases de aluminio o de acero inoxidable, que son los mejores transmisores de calor, entonces se va a disipar el calor más rápidamente. Vamos a tratar de remover a su vez ese volumen para ayudar a la disipación del calor. Otro de los factores que incide es el estado de agregación. Los alimentos líquidos, o sea, cuanto más cantidad de agua tienen, tardan más tiempo en disminuir la temperatura que los alimentos sólidos. Esto lo podemos hacer probando en dejar al aire libre una taza de agua hirviendo o una infusión y dejar un bife. El bife va a enfriarse más rápidamente que la taza con la infusión o con la sopa debido a la menor cantidad de agua. Otro de las características que influyen en la velocidad es el material del recipiente que lo contiene, debiendo utilizar materiales buenos conductores de calor. Por ejemplo, como les dije recién, envases de aluminio o de acero inoxidable. El medio de enfriamiento es otro de los factores, siendo el agua el mejor conductor de calor, logrando que se disminuyan los tiempos de la velocidad de enfriado. Entonces, la ANMAT, que es el organismo que regula estas normativas, propone un enfriamiento rápido en 2 etapas. La primera etapa debemos bajar la temperatura de 60 a 21, o sea, es el rango crítico, la temperatura crítica, en 2 horas. Y luego, a partir de 21 grados, 20 grados, que es cuando ya la podemos colocar en la heladera, hasta 5 grados, 2 horas más. O sea que un alimento debería alcanzar la temperatura segura en 4 horas después de cocido, como máximo tiempo. Recuerden que esto es importante para instituciones y hospitales. La congelación es un sistema de conservación de los alimentos
porque es un método para disminuir la actividad de agua y en consecuencia se aumenta la vida útil. Y se da cuando la temperatura del alimento disminuye por debajo de su punto de congelación, que es la temperatura en la cual se encuentra en equilibrio el agua con los cristales de hielo. Entonces, en un alimento congelado vamos a tener un 80% de su agua transformado en cristales de hielo. Para que estos cristales de hielo se formen, debe existir un núcleo de moléculas de agua denominado nucleación. Esta nucleación puede formarse en un sistema alimentario o en un alimento. Podemos tener muchas formación de nucleaciones con cristales más pequeños o podemos tener menos formación de nucleación con cristales de hielo más grandes. Y esta cantidad de núcleos formados va a depender de la velocidad de eliminación del calor. ¿Y de qué depende la velocidad de eliminación del calor? De la temperatura del ambiente. Entonces, cuanto más baja sea la temperatura, la nucleación es rápida, se generan más núcleos, por ende, cristales más pequeños. En cambio, cuando la temperatura es cercana al punto de fusión, o sea que es mayor, una temperatura más alta, la nucleación es más lenta, se forman menos cantidad de núcleos y por ende se generan cristales de mayor tamaño. Ya cuando por ahí lleguemos a ver helados, van a entender los cristales, qué importante que es esta formación de cristales, si los cristales son pequeños o los cristales son grandes, porque inciden en la textura. Ya lo vamos a ver más adelante. Es que tenemos dos tipos de congelación, la congelación lenta o la congelación rápida o ultracongelación. La congelación lenta, que es la que realizamos en casa, en un freezer normal, tenemos menos nucleación y cristales más grandes. ¿Qué genera esto? Que produce ruptura de la estructura celular del alimento. Entonces, a mayor ruptura celular, la descongelación es distinta, o sea, se conserva menos el alimento. La textura le va a cambiar, va a haber mayor exudación de agua a medida que se descongela. Y en cambio en las congelaciones rápidas, que son congelaciones a nivel industrial, porque utilizan temperaturas de menos 18, menos 35 grados, son temperaturas que en casa no las alcanzamos, no hay ruptura de la estructura celular. Entonces, cuando se descongela, el alimento queda intacto. Y la pérdida de agua, o sea, el exudado de agua durante la descongelación es menor. Por otro lado, tenemos el descongelamiento, que es un proceso por el cual se produce la paulatina elevación de la temperatura del producto. Esta elevación de temperatura va a ir desde afuera hacia adentro. Pensemos, volvamos a pensar en el relleno de las empanadas. Hicimos las empanadas y sobró relleno. Entonces ese relleno decidimos congelarlo. Sacamos el relleno de la heladera para descongelarlo para volver a hacer empanadas. ¿Y qué es lo que podemos observar? Dejamos el relleno arriba de la mesada. Lo dejamos un tiempo. Si tocamos ese relleno, vamos a ver que afuera está blando, o sea, vamos a poner el dedo y vamos a poder meter el dedo. Pero va a llegar un punto donde el producto va a estar todavía congelado. Va a estar sólido, no podemos pasar el dedo. Entonces, ¿qué observamos? Que la descongelación se produce desde afuera hacia adentro. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo importante? Porque también es un punto crítico de control, ya que el producto descongelado, en las partes descongeladas, comienza la actividad microbiana, produciendo descomposición del alimento.
Entonces, es una manera incorrecta descongelar los alimentos a temperatura ambiente y también va a estar influenciado por el volumen de estos alimentos. La manera correcta de hacerlo es en la desde el día anterior, dependiendo del tamaño de la pieza. Entonces, el descongelamiento puede llevarse a cabo a través de la acción del aire, como les decía recién, que puede ser a temperatura ambiente, a través de vapor de agua, a través de un medio líquido, ¿sí? Muchas veces se pone el alimento congelado dentro de un recipiente con agua. Esto es debido a que el líquido es mejor transmisor del calor que el aire. Entonces, en el agua se va a acelerar el tiempo de transmisión del calor en superficies calientes y también en superficies calientes, por ejemplo, una milanesa que está congelada, la sacamos directamente del freezer y la llevamos a horno en una placa y esa milanesa se va a descongelar porque está en contacto con una superficie caliente. ¿Y por qué no se presenta ningún problema acá? Porque es finito el alimento y rápidamente se va a llegar a descongelar y a cocinar el alimento con esa transmisión de calor desde el recipiente, o sea, la placa caliente, hacia la parte interna, porque es un alimento finito. Pero esto no podemos llevarlo a cabo, por ejemplo, en el relleno de empanadas, ¿sí? No podemos descongelar en el horno el relleno de empanadas, porque quedarían partes descongeladas, calientes, que se comienzan a cocinar otra vez, como te quedarían partes que aún están congeladas porque estaban en el centro del alimento. Y también podemos utilizar el calentamiento con microondas para lograr el descongelamiento. Como vimos, el microondas entra en distintas partes del alimento generando un descongelamiento más parejo. Un alimento se considera descongelado cuando su centro alcanza los 0 grados centígrados. A temperatura ambiente solo es recomendable cuando insuma menos de una hora. Esto es cuando cuando hablemos de poco volumen de alimentos. Cuando el proceso es muy lento, se agrandan los cristales y se rompen las células. Aconsejable descongelar el alimento en la heladera, siempre lo planificamos desde el día anterior hacia el otro día en la heladera para descongelar el alimento y poder cocinarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando un producto que estaba congelado se descongela? Este producto no puede o no debe volver a ser congelado. Poder se puede, porque si lo vuelvo a poner en el congelador, en el freezer, se va a volver a congelar. Lo que pasa es que no se puede debido al daño que va a producirse en la estructura celular por la nueva formación de estos cristales de hielo y a su vez porque ya tiene otra reproducción bacteriana. Entonces no es seguro volver a congelarlo porque tiene una carga microbiana aumentada, lo que disminuye la seguridad alimentaria. En el caso de descongelar un alimento crudo, vuelvo al relleno, tengo congelada la carne picada, la saco del freezer, la descongelo, cocino, hago el relleno y el relleno lo vuelvo a frizar, se puede, ¿sí? Es un alimento crudo que lo descongelo, lo cocino y lo vuelvo a congelar. Continuamos con deshidratación, que es la forma más antigua que se conoce de conservación de los alimentos. Hay dos formas de extraer el agua de los alimentos. La deshidratación propiamente dicha, que es un secado artificial, que puede darse por aire, por vapor sobrecalentado y en vacío o por la aplicación directa de calor. Y el secado natural, que es el más antiguo, que es natural expuesto el alimento al sol. En la deshidratación, lo que sucede es que disminuye la actividad de agua libre, con lo cual se aumenta la vida útil
del alimento por disminución de la reproducción bacteriana. Hay pérdida vitamínica, hay desnaturalización proteica y rancidez de las grasas, por eso no es un método aconsejable de deshidratación. Muy bien, continuamos con los procedimientos químicos y vamos a hablar de la actividad de agua, del pH, la acidificación, los leudantes químicos y los distintos tipos de envasados. El objetivo de las operaciones químicas es la conservación de los alimentos con un consecuente aumento del tiempo de vida útil. Disminuir la actividad de agua libre, que es la que permite el desarrollo bacteriano o microbiano. Hay dos métodos para disminuir esta actividad, que es el método por salazón o por el método por azucarado. Son métodos donde al concentrar sales o azúcares se genera un movimiento de agua, una salida de agua desde los tejidos y no queda disponible para los microorganismos. Entonces, en el caso de las sales, la concentración debe ser mayor a un 8% y en el caso de los azúcares, la concentración debe ser mayor al 50%. La regulación de la acidez. Todos sabemos que los alimentos contienen un rango de acidez, un rango de pH. Entonces, a menor pH se inactivan los microorganismos patógenos y las bacterias. Entonces, cualquier ácido agregado que baje el pH del sistema alimentario genera como un método de conservación de los alimentos. Por eso se pueden hacer conservas en vinagre o conservas con el agregado de ácido cítrico. También tenemos el procedimiento de agregar ácidos para la formación de leches acidificadas y incorporar leudantes químicos. Los leudantes químicos no son métodos de conservación de los alimentos, sino que tiene un efecto más bien físico. Queremos lograr un aumento de volumen en un sistema alimentario. Es una operación química, pero no tiene por objetivo aumentar la vida útil, sino que es un objetivo de aumento de volumen del sistema alimentario. Y por último tenemos los distintos tipos de conservación: conservar alimentos al vacío, en atmósfera modificada o en atmósfera controlada, para aumentar la vida útil del alimento. Entonces, envasado al vacío es una manera de extraer el aire disponible para evitar el desarrollo microbiano. Así se aumenta la vida útil de los alimentos. Por otro lado, tenemos una atmósfera modificada donde se extrae el aire del empaque y se añade un gas o mezcla de gases no reactivos, quedando dentro una baja concentración de oxígeno, entre un 2 y un 5%, que permite la respiración celular del alimento, pero se inhibe el desarrollo microbiano. Y por otro lado, basado con atmósfera controlada, donde lo que se controla, aquí estamos hablando de un empaque que controla el pasaje de oxígeno y de dióxido de carbono por la respiración de los alimentos. Entonces, el dióxido de carbono tiene una función de inhibición del desarrollo microbiano. Entonces, el pasaje de dióxido de carbono hacia afuera va a ser más lento, ¿sí? Y el pasaje del oxígeno hacia adentro también va a ser lento. Controlando este pasaje de gases, se genera un aumento de la vida útil del alimento. Y por último, llegamos a las operaciones biológicas, donde son operaciones, vamos a hablar de lo que es la fermentación. Un producto fermentado puede generarse a partir de bacterias o a partir de levaduras.
Productos fermentados a partir de bacterias son, por ejemplo, el yogur, el queso, vinagre, aceitunas y chucrut. Y las levaduras se utilizan en la elaboración de cerveza, vino, masas, masa de pan, masa de pizza. Las bacterias pueden producir ácido láctico a partir de la lactosa y hay otras bacterias también que fermentan glucosa y algunas también fermentan la sacarosa, la maltosa. Y por eso la explicación de cuando estamos haciendo una masa de pan, activamos las levaduras con un poquito de agua y azúcar, porque la sacarosa es un alimento rápido que permite una reproducción rápida. Y luego, una vez que se reproduce, lo mezclamos con la harina para seguir con la fermentación. A su vez, estas bacterias que generan ácido, bacterias y las levaduras, ambas generan ácido láctico, provocando una disminución del pH. Y como sabemos, la disminución del pH es un método de conservación de los alimentos. Bueno, creo que les dejo la guía para responder sobre recetas y sobre procedimientos. Y cualquier duda que tengan, nos encontramos en el foro perteneciente a la unidad 2. Muchas gracias.